Jorge perdió a su padre muy temprano. Tenía solo 9 años cuando él se fue. Su madre lo sufrió mucho. Jorge y su hermana, Teresa, trataron de apoyarla como pudieron, pero también les resultaba difícil. Y luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Mamá contaba que su padre venía a ella en sueños y hablaba con ella. A Jorge le preocupaba mucho su madre y su estado, y le parecía que ella vivía en otro mundo. Así pasaron los años. Jorge terminó la escuela y la universidad, consiguió un buen trabajo, y su madre seguía hablando con su padre. Él ya se había acostumbrado a esta rareza de ella y simplemente no le prestaba atención. Su hermana, Teresa, se casó hace mucho tiempo y vivía por separado, mientras que Jorge se quedó viviendo con su madre. A veces hablaba con ella sobre la idea de otra vida y veía que ella sinceramente creía que era su padre quien se comunicaba con ella. Jorge era un hijo amoroso, y aunque no creía en todo eso, no intentaba convencerla. Si a mamá le resulta conveniente y tranquilo, que siga comunicándose, pensaba él. La próxima semana vendrá Teresa, él la extrañaba y esperaba a su hermana. Se veían muy raramente últimamente. Teresa era la persona más cercana en la vida de Jorge. Nunca había confiado tanto en nadie como en ella. Después de casarse, Teresa y su esposo se mudaron a otra ciudad, y su comunicación se volvió extremadamente escasa. Por lo tanto, Jorge hacía planes sobre dónde ir con su hermana para que pudieran estar a solas y charlar. Teresa había venido por toda una semana, Jorge y su madre estaban muy contentos. El encuentro fue muy cálido, estuvieron charlando casi hasta la madrugada. Por la mañana, Jorge se fue al trabajo. Teresa y su madre estaban planeando ir al hospital, su madre necesitaba hacerse unos exámenes. Cerca del mediodía, sonó el teléfono, en la pantalla apareció el número de su hermana. Jorge ya estaba a punto de preguntar cómo les había ido, cuando de repente escuchó una voz masculina y firme. Un desconocido le preguntó a Jorge quién era Teresa para él, a lo que Jorge respondió con sospecha. Ella es mi hermana, ¿y quién es usted en realidad? Una especie de ansiedad interna crecía, Jorge no podía concentrarse. Lo siento mucho, su hermana falleció en un accidente. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la lesión en la cabeza resultó ser muy grave. Había una mujer mayor con ella en el coche. ¿No sabe quién podría haber estado con ella? El corazón de Jorge latía en sus sienes y apenas podía escuchar lo que le estaban preguntando. Ella debía ir al hospital con mamá. ¿Está mamá viva?, preguntó con un nudo en la garganta. Lo siento, tampoco pudimos salvarla. El desconocido luego dictó la dirección a la que debía ir para identificar los cuerpos, pero Jorge ya había perdido por completo el rumbo. En su mente había un torbellino de preguntas. ¿Cómo pudo perder a su hermana y a su madre en un solo día? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué no me llevaron en ese coche? ¿Cómo voy a vivir ahora sin ellos? El jefe del departamento entró en la oficina. Jorge, ¿estás bien? El hombre lloraba en silencio y no pudo articular palabra. Permanecía junto a la ventana con el teléfono en la mano. En la línea telefónica una voz masculina preguntaba por tercera vez. ¿Recuerda a dónde debe dirigirse? El jefe tomó el teléfono de Jorge y le preguntó qué había sucedido. Después de escuchar la respuesta, tranquilizó al desconocido asegurándole que Jorge estaría allí pronto. Luego se acercó al empleado, le dio una palmada en el hombro y dijo: «Mantente fuerte, Jorge, también perdí a mis padres de esa manera. Es muy difícil, pero debes mantener la compostura y seguir adelante. Ellos nos observan desde allá arriba y nos cuidan, nos protegen». En ese momento, Jorge perdió los nervios. ¡Qué tontería! ¿Quién y desde dónde nos está mirando? Por favor, no diga tonterías. Mi madre también estaba convencida de que hablaba con mi padre. Si eso realmente fuera cierto, ¿por qué él no lo salvó, si supuestamente ve y protege todo? El hombre comenzó a temblar, sus nervios estaban al límite. El jefe miró compasivamente a su subordinado. «No te preocupes, con el tiempo entenderás que tenía razón. Y no los salvó porque son más necesarios en ese otro mundo», respondió calmadamente. Jorge salió de la oficina, incapaz de escuchar más. Necesitaba reunir sus pensamientos y dirigirse a algún lugar. Lo único es que no recordaba a dónde. Tuvo que regresar a la oficina y confirmar la dirección con su jefe. El funeral no fue fácil para él. Enterrar a dos de sus seres queridos más cercanos era muy, muy difícil.
Ahora Jorge se quedaba completamente solo, no tenía otros parientes. Su prometida, Yasmín, lo había estado apoyando todo este tiempo. Ya estaban planeando casarse cuando ocurrió esta tragedia. Ahora, por supuesto, no tenían tiempo para la boda. Yasmín se mudó con Jorge para estar cerca de él y distraerlo un poco de sus pensamientos y recuerdos, lo cual era difícil de hacer estando en el apartamento de sus padres. Jorge bebió durante varios días, y Yasmín ni siquiera intentó detenerlo. Sabía que él estaba pasando por un momento muy difícil. En el cuarto día, Jorge tuvo un sueño extraño. Caminaba por un campo de trigo alto, casi hasta el pecho. Caminaba sin comprender a dónde iba ni por qué, cuando de repente escuchó la voz de su madre. Jorge, hijo, sigue mi voz, te sacaré de aquí. Jorge miró a su alrededor pero no vio a nadie, así que continuó caminando. A pesar de que el sol brillaba, sentía un frío inexplicable. Dio unos pasos más y vio a su madre de pie, sonriéndole. Hijito, necesitas ir en esa dirección. No puedes venir aquí, es demasiado pronto. Y deja de beber, por favor. Señaló hacia donde él venía. Miró hacia atrás y vio que todo estaba gris y comenzaba a llover. Extrañamente, el campo se dividía en dos partes. ¿Cómo es posible esto?, se preguntó Jorge. Mamá, ¿dónde estás? No te veo. ¿Por qué debería volver? Porque no puedes venir aquí. Esta es mi parte del campo, y esa es la tuya, respondió su madre, girándolo hacia el otro lado y luego empujándolo suavemente pero con firmeza en la espalda. Con ese empujón, Jorge se despertó. Abrió los ojos y miró por la ventana. A través de las cortinas, podía ver el sol brillando afuera, pero en su habitación todo estaba gris y oscuro. Un sueño muy extraño, pero realmente ya es suficiente con beber, pensó Jorge y decidió contárselo a Yasmín. Pero se encontró con su escepticismo. Querido, es solo un sueño. Simplemente la extrañas, por eso te apareció en sueños. Todo está en tu cabeza, dijo ella, lo que hizo que Jorge se sintiera incluso un poco ofendido. He estado bebiendo durante varios días, mi cerebro ni siquiera funcionaba correctamente. ¿Cómo podría proyectar algo allí? Y el sueño fue tan real, incluso percibí el olor de su perfume. Yasmín miró a su prometido con sospecha, pero no dijo nada. Han pasado varios meses, y su madre ya no le volvió a aparecer en sueños. Él seguía esperando, pero ella no regresaba. Realmente dejó de beber, ni siquiera tenía ganas de hacerlo. El próximo mes tenían vacaciones planeadas, y Yasmín propuso ir a algún lugar para descansar. Jorge estuvo de acuerdo, él también lo había estado pensando, pero no sabía a dónde prefería ir. Al final, decidieron, compraron los boletos y esperaron ansiosos las vacaciones. Faltaban solo 3 días para el vuelo, y entonces su madre volvió a aparecer en los sueños de Jorge. Esta vez el sueño fue aún más real que antes. Él está sentado en la cocina, desayunando, cuando de repente entra su madre, se sienta frente a él y lo mira fijamente. Mamá, ¿qué pasa?, pregunta él. En ese momento, Jorge de repente sintió que esto no era un sueño en absoluto, sino realidad. Pero su madre no dijo nada y simplemente lo miró. Él notó que en sus manos estaban sus boletos. Ella los levantó en silencio hasta el nivel de sus ojos y los rompió en pedazos pequeños. Jorge estaba molesto. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Hemos estado planeando estas vacaciones durante tanto tiempo. Mamá, esto no está bien. ¿Estás enojada porque nunca fuimos de vacaciones juntos? Por favor, perdóname por eso. Su madre se levantó y comenzó a acariciarle la cabeza con ternura. Querido, nunca me enojo contigo. Simplemente no debes volar en este momento, pospon las vacaciones por una semana. Luego se dio la vuelta y se fue en silencio. Jorge quiso decir algo, pero no pudo. Su madre parecía disolverse en la profundidad de la cocina. El hombre se despierta empapado en sudor frío. Tiembla ligeramente y no puede articular palabra. Esto no es un sueño, definitivamente no es un sueño. Incluso ahora puedo sentir el olor de su perfume. Jorge llamó a su madre en voz baja, pero ella no respondió. Continuó llamándola una y otra vez, girando la cabeza en todas direcciones, pero no estaba en ningún lado. En ese momento, Yasmín se despertó. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?, preguntó ella. Jorge asintió con la cabeza,
se dio la vuelta y fingió volver a dormirse. Pero esa noche no pudo conciliar el sueño. Pensaba en lo que su madre le había dicho. Y luego recordó cómo ella solía contar lo mismo sobre su padre cuando era niño. Que él venía y le decía que iba a pasar después, o que no debía hacer. Y extrañamente, todo lo que el padre le advertía a la madre se cumplía. Así que su madre no estaba delirando entonces. Entonces él realmente venía a ella de la misma manera en que ella vino a él ahora. Pero eso no podía ser, ella murió. Y no hay nada en el más allá. ¿O sí lo hay? Jorge pensaba, analizaba, pero no creía en sus propios pensamientos. Era demasiado irreal. Pero no quiso arriesgarse y decidió posponer las vacaciones. Yasmín, por supuesto, se enfadó con él, pero Jorge estaba decidido y no iba a cambiar su decisión. No le dijo la verdad sobre por qué canceló las vacaciones. De todos modos, ella no le habría creído. El día en que debían volar al resort, Jorge experimentó una extraña sensación, ya sea ansiedad o decepción por haber renunciado a sus vacaciones. En el mismo vuelo de vacaciones estaba planeado volar su colega, Néstor. Él le llamó y le dijo que ya estaba en el aeropuerto, mientras que Jorge le informó que había pospuesto sus vacaciones una semana debido a razones repentinas y le deseó un buen descanso. Por la noche, Jorge y Yasmín estaban viendo una película cuando de repente sonó su teléfono. Otro colega le informó que el avión en el que viajaba Néstor se estrelló. No quedó nadie vivo. Jorge se cubrió de sudor frío de pies a cabeza, y Yasmín también se asustó. ¿Estás bien?, le preguntó. Podríamos haber muerto hoy. Néstor y su esposa murieron en ese avión. Yasmín miraba a Jorge, y parecía que ella no respiraba. Estaba muy asustada, porque si él no hubiera pospuesto las vacaciones, también habrían muerto. Ahora, ella ya no quería volar a ninguna parte, ni en una semana, ni en un mes. Y decidieron renunciar a esa idea. Optaron por pasar las vacaciones en la casa de campo de sus amigos. Aire fresco y un lago cercano, ¿qué más se necesita para unas buenas vacaciones? Sus amigos, que se habían casado recientemente, estaban encantados de pasar tiempo juntos en la naturaleza. Decidieron salir el jueves por la noche, ya que el viernes a esa misma hora habría terribles atascos en esa dirección. Los amigos hicieron una lista de compras, la dividieron por la mitad y acordaron reunirse directamente en la casa de campo. Desde la mañana, Jorge se sentía nervioso, como aquella vez cuando el avión se estrelló. Es extraño, parece que todo está bien, y mi madre no ha venido esta vez. Probablemente sean solo los nervios y el cansancio, pensó el hombre y comenzó a hacer las maletas. Llegaron a la casa de campo a las 9 de la noche. La casa era lujosa, una mansión de 2 pisos de madera con una terraza, un enorme jardín lleno de flores. El olor era excepcional, Yasmín correteaba por todo el jardín tratando de identificar qué flor emitía tal aroma maravilloso. Las mujeres rápidamente prepararon la mesa en la terraza y todos se sentaron a cenar, disfrutando del cielo estrellado y la buena compañía. Jorge y Yasmín tomaron la habitación en el segundo piso, mientras que sus amigos ocuparon la del primer piso. Con cada minuto, el sentimiento de ansiedad de Jorge crecía. Incluso varios vasos de vino no lograron aliviar su tensión, pero una vez más, no dijo nada a Yasmín. De todas formas, ella no le creería. Se fueron a dormir. Cuando Jorge cerró los ojos, inmediatamente vio una enorme casa, parecida a la en la que se estaban quedando esa noche. Jorge estaba de pie a un lado, observándola, y la casa cambió de color. Al principio era marrón claro, luego empezó a oscurecerse y se volvió negra. Jorge decidió acercarse. Extendió la mano y tocó la casa, y ésta se derrumbó justo frente a él. Al tacto, la casa extrañamente recordaba a papel quemado. Jorge miró a su alrededor, no había nadie. Dio la vuelta a la casa, o más bien, dio la vuelta a lo que quedaba de ella, y vio a sus amigos, a quienes pertenecía esa casa. Estaban tirados en el suelo y no se movían. De repente, alguien tocó al hombre en el hombro. Jorge, querido, despierta, debes irte. Extraño, ¿cómo puedo despertar si estoy caminando alrededor de estas cenizas?, pensó Jorge, y dijo en voz alta. Teresa, hermanita, de todos modos no estoy dormido, estoy caminando aquí, ¿ves? No, querido, estás dormido. Despierta, de lo contrario no tendrás tiempo de salvar a todos, le dijo ella y lo empujó fuertemente en el hombro.
Jorge se sobresaltó por el empujón y abrió los ojos. A su alrededor todo estaba lleno de humo. Rápidamente despertó a Yasmín y corrió hacia abajo para despertar a los demás. Los amigos, sin entender nada, salieron corriendo a la calle, y en ese momento la casa estalló en llamas. El fuego devoraba parcela tras parcela, literalmente en cuestión de segundos. Llamaron a los bomberos, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. La casa había sido consumida por completo. Las mujeres lloraban, mientras los hombres miraban en silencio la casa ardiendo. En ese momento, Jorge levantó la cabeza y dijo en voz alta: «Gracias por protegerme, yo también te amo mucho». Todos se miraron entre sí. La conducta de Jorge planteaba preguntas. El hombre miró a Yasmín, luego a sus amigos, y comenzó a hablar. «Tal vez no me crean, pero mi hermana Teresa nos salvó». Y les contó sobre sus sueños, el sueño que tuvo antes de las vacaciones y el que tuvo hoy. Por supuesto, a los amigos les resultaba difícil creer en eso, pero tampoco podían negarlo. Sin decir una palabra, todos levantaron la cabeza hacia arriba, y cada uno susurró: «Gracias, Teresa».